Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jacob Colmenero y hoy estamos transmitiendo desde Home Radio Ciudad de México. El día de hoy tengo a una invitada que nos visita desde el Centro Holístico de aquí de México. Ella es Blanca Cruz y eres astróloga, escritora y ahorita tallerista. Tienes un libro, pero te quería preguntar, Blanca, o sea, ¿cómo comenzaste? Primero llegaste a la astrología y después comenzaste a escribir, o primero eras escritora y llegaste a la astrología. Fue básicamente, primero que nada, muchas gracias a todos y aún por estar por el espacio. El camino fue tan normal como es para todos. Yo trabajaba de manera normal. Yo tengo una experiencia de varios años en logística de conciertos y música y producción de eventos musicales. O sea, cuestiones de organización. Cuestiones de logística, organización, pero curiosamente a mí la logística no me gustaba y terminé haciéndola durante mucho tiempo, lo cual me dio una plataforma para realmente estructurar qué quería yo hacer en mi vida. Uh-huh. Yo lo disfrutaba muchísimo como buena melómana que soy, uh-huh, que me gusta mucho la música, pero sí era un ritmo de trabajo. Los ritmos de trabajo de producción son bastante agotadores. Uh-huh. Mi salud permeó ahí, en tanto pues eres el primero que llegas, el último que sales, el que más trabajas. Toda la coordinación de números, de gente, de dineros, de artistas, de todo, es bastante agotador. Yo lo tomé como un ciclo de mi vida bastante importante, uh-huh, para saber establecer una plataforma sólida de cómo construir cosas. ¿Cuánto tiempo estuviste realizando esto? O sea, yo empecé en el 2000 trabajando, uh-huh, mis conciertos. Todavía no terminaba la universidad. Yo estaba, uh-huh, estudiando comunicación audiovisual en el claustro de Sor Juana. Uh-huh. Entonces se dio la oportunidad de entrar a través de servicio social ahí, porque llega una promotora de conciertos y de artistas con el grupo Madre Deus, uh-huh, de Portugal. Entonces entro yo a trabajar con ella desde servicio social y desde ahí ya me ligo hacia eventos y conciertos y giras y todo, y estuve básicamente unos 13 años con ella aprendiendo, con un montón de experiencias muy importantes a nivel musical, pero yo ahí entendí que no valía la pena, uh-huh, nosotros aportar toda nuestra salud, toda nuestra vida, todo nuestro tiempo y toda nuestra energía hacia el exterior. Y por ejemplo, es como, de primera instancia es la juventud, sí, o sí, sea, sí, que dices, no manches, está bien padre, me aviento, sí, o sea, te gana, ¿no? Te gana, sí. Te gana, sí. Y el aparte como el sí puedo, uh-huh, échale ganas, sí puedes, uh-huh, y de repente llegas a un punto en donde reconoces que está tocando muchas partes de tu vida, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Que me dices a cuestión salud, uh-huh, mental, emocional, uh-huh. ¿Y qué pasa ahí? Pues hay como una especie de rompimiento muy fuerte en mí, porque le había dado yo muchos años, uh-huh, pero yo entendí que no estaba siendo pleno para mí. Uh-huh. No estaba siendo yo feliz, uh-huh, y fue cuando me marcó el punto de si yo continúo haciendo esto 20 años más, mi vida no va a cambiar, uh-huh, va a ser la misma y yo voy a caer en una insatisfacción porque toda la operación es hacia afuera es el hacer, el coordinar, el machar en la logística. Y finalmente es un trabajo muy, muy loable, muy bonito, porque tiene también satisfacciones, pero ahí fue donde yo me planteé la parte de ¿y yo? Uh-huh. Y mi vida, y quién soy yo, ¿no? Y qué estoy realmente aportando ahí de mí, qué estoy conociendo yo ahí de mí, y pues me di al cuenta de que no estaba haciendo un camino que yo realmente quisiera seguir, ¿no? Uh-huh. Entonces viene un rompimiento, viene una renuncia, viene una etapa de tratar de intentar en otras cosas. De hecho, yo me voy de la Ciudad de México y me voy a vivir a Matlán, a Tepoztlán, uh-huh, ahí tal cual en la montaña, sí, como sí, cualquier Heidi por ahí perdida. Sí. No, así como monje, ¿no? Queriéndose buscar, me voy a la montaña a meditar. A meditar, uh-huh, exactamente. Sí, era un proceso de liberación que yo quería para mí misma, y por fortuna lo tuve, porque
me desprendí completamente de toda una inercia de muchísimos años que tenía yo trabajando, pero si no estaba yo satisfaciéndome a mí misma y conociendo a mí misma, no tenía sentido. Sí. Entonces sí tuve que tomar la decisión de hacer el rompimiento y tal cual dejé todo. ¿Y fue fácil? O sea, o qué era lo que te ataba, porque es un proceso, o sea, no lo puedes hacer de un día para otro, sí tomas la decisión mental, a lo mejor, pero todavía, inclusive es hasta lógico que tú digas, todavía tengo que ir esta semana porque tengo que entregar esto, todavía a lo mejor este mes, porque ya es el último compromiso. Se da un proceso. Se da un proceso, sí. En mi caso lo que sucedió es que yo tuve una invitación ahí a Matlán y cuando yo llego ahí me doy cuenta que es un espacio donde yo quiero estar. Más de el puente que yo estaba ahí en ese momento, ¿no? Que era Semana Santa o algo. Y de que yo regreso e intenciono de que este es un lugar en el que yo quisiera estar, al menos más tiempo. Pasan como 2 meses cuando empiezo yo a tener un montón de problemas en el trabajo. Estaba básicamente yo cansada de todo este ritmo y mi amiga, la que me invita, me dice, hay un espacio disponible, una renta de 500 pesos al mes abajo de la montaña. ¿Quieres? ¿Y tú? Y yo, voy. Sí, voy, ¿no? Sí. De pronto, sí, va uno pensando y va uno fueron años de mucha fatiga, de mucha fatiga, en donde ya hay algo en tu interior que te pide un cambio. ¿Y este estrés se podría considerar señales? O sea, todos estos problemas, todas estas cosas, señales para ti que te digan, por ahí no va. Sí, mira, desde mi punto de vista, las señales siempre están. El problema es como uno está operando de manera automática, nunca le ponemos atención a las señales. Cuando empiezan los problemas de salud, los problemas de conflictos y de todo, es porque ya hubo un montón de señales que tú no escuchaste. Entonces como que la vida empieza a apretar más y apretar más y apretar más. Se acumulan. Entonces también cuando algo ya está en una bifurcación para ti, que ya está destinado para ti, te llega la oportunidad, se abre el camino. Que fue para mí esa es la propuesta. Y ¿no? yo creo que también porque estás dispuesto, ¿no? Claro, Porque tú de repente identificaste que sí querías, de decir, ay, si pudiera quedarme más tiempo en Tepoztlán, ¿no? Ahí identificaste, es que esto es más de lo que quiero tener. Claro, ¿no? claro, sí, lo veo también así. O sea, y entonces es como ya pude elegir otra cosa totalmente distinta a lo que vengo haciendo, o al ritmo que vengo teniendo. Sí. Pero de repente, digamos, tanta actividad y de repente llegas a un lugar muy tranquilo, ¿no sientes un choque interno o personal? Pues en mi caso no fue tan brusco porque como que yo lo clamaba. Yo pedía necesario. por favor tranquilidad. Porque yo no había parado en toda mi vida. O sea, iniciar el trabajo fue como una continuación de ahora te pagan, ahora tienes una profesión. Pero toda la universidad también es una inercia de párate, esto, el otro, estudia materias y luego el servicio es hacer. Yo estaba fatigada. ¿Y eso era por el compromiso de deber ser? Sí, porque tienes que seguir el camino que se te marca, ¿no? De si quieres ser alguien en la vida, tienes que seguir este camino, el estudio, la escuela, la universidad, el título, el trabajo, ¿no? Y entramos en ese camino todos estamos operando de pronto muy en contra de nosotros, de lo que realmente... Como forzándote. Claro, como forzándonos, entonces llega un momento en que el cuerpo, la vida, todo se alinea para que tú tengas un rompimiento y tomes una elección. ¿Para dónde quieres seguir? ¿Qué sentido le quieres dar a tu vida? ¿No? Entonces yo tuve esa confrontación en algún momento y yo estaba realmente fatigada, físicamente, emocionalmente, en salud, muy satisfecha por el trabajo porque me gustaba, nunca fue algo que no quisiera yo hacer y tuve muchas experiencias y satisfacciones ahí, pero requería mucho más de mí, muy demandante, muy demandante. Entonces,
cuando mi corazón dice, este no es el camino, tú vienes a otra cosa. Es cuando necesité yo un rompimiento, y esos 2 años que estuve yo en Tepoztlán me dieron la posibilidad de reubicarme, pero ya más hacia mí, que seguir el guión y el patrón en el que todos vamos, ¿no? Del hacer, el título, el trabajo, la profesión, los éxitos, el cásate, ten una casa, ten hijos y paga y de ahí para adelante. Y después ya se te acabó la vida, te jubilas. Y ya, se acabó el o ya puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Ya puedes hacer lo que tú quieras, pero ya no te da para... Ajá, ¿no? Pero ya no tienes la vitalidad o la energía o la intención, ¿no? Ya dejaste muchos sueños atrás. Sí. ¿Cómo repercutió en tu familia? Porque luego es un tema, o sea, tú puedes andar como muy, o sea, llega tu etapa hippie, ¿no? De liberarme del trabajo, de escuela, trabajo y todo, y la familia es, ¿ahora qué estás haciendo? Sí, para mi familia sí fue un shock, porque soy la única diferente en este sentido, porque todos están como muy alineados a que el seguir el guión está bien, ¿no? Y les funciona porque hay gente que vino a experimentar desde ese patrón y está bien. Entonces yo recuerdo que mi madre, yo salí de casa desde los 21 años y mi madre nada más me decía, procura llamar. ¿Ahora qué estás haciendo? Pero al menos llama. ¿sí? Sí. Entonces están al pendiente de todo lo que me pasa, pero por fortuna, al menos mi madre siempre me dice, cuídate. Sí. Que estés bien. Sí. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a casa con ella me siente contenta, me siente satisfecha, realizada. Ve los logros, ve el camino, y entonces al percibir eso de mí dice, bueno, pues que mi Dios me la bendiga, ¿sí? Que siga ella por sus caminos raros que ella hace, porque para mi familia es así de, pues no entiendo qué haces, qué escribes, a qué te dedicas. Pero pues si tú estás contenta, pues bueno, ¿no? Entonces, pues, aparte ya tiene cosas de platicar con sus amigas, ¿no? Mi hija es bien rara, ¿no? Y de pronto hace esto y anda por aquí y por allá. Y es como la plática, la novedad para ella, ¿no? Pero bueno, me siente contenta. Y podría ser, o sea, te podrías ver ante ellas como el alma aventurera. Sí, me tocó. La hija aventurera. Yo lo veo como el borreguito oscuro, así que la oveja negra, ¿no? Sí. Que es la que anda por ahí. Fíjate, yo les digo, o sea, el alma disruptora. O sea, es el alma que rompe con el patrón de la familia. Sí. O sea, viene a abrir brecha, a abrir oportunidades, a abrir otros caminos, porque a lo mejor la familia viene muy acostumbrada a hacer las cosas de una manera, ¿no? Y de repente tú encarnas ahí o entras en esa dinámica familiar para romper esos esquemas de la forma más amorosa posible, que es respetando mi individualidad, lo que yo aporto a esa familia, ¿no? Sí, a mí me tocó, hay veces que yo digo, ¿por qué no nací yo en una familia como con las cosas a las que yo me dedico, ¿no? O open mind. Open mind o cosas así. Y después digo, no, por algo yo escogí esta, porque era el rompimiento mío para vivir los dos esquemas y conocer de los dos esquemas. Porque conozco de uno y conozco de otro. A nivel profesional también me pasó todo este tiempo de operación en los conciertos, de toda la organización y la logística. Ahorita me permite a mí, por ejemplo, impulsar un proyecto y tener la solidez y las bases para hacerlo. Es como le llamamos en la astrología, tener la tierra, tener el sustento para hacerlo. Porque a veces cuando anda uno así como muy volado, de pronto lo que te hace falta es, a ver, ¿y cómo echas a andar esto, no? Sí. ¿Cómo le das solidez a esto? Y el trabajo que yo realicé ahí en esta parte de la dinámica de vida normal me lo permitió, ¿no? Ya, a ver, por ejemplo, muchos cuando dejamos esta cuestión del trabajo o esta cuestión sí, o sea, de sustento, ¿y ahora qué voy a hacer? Sí. O sea, es una de las cosas que te preocupa y por las cuales tú no dejas tu trabajo, de decir, bueno, es que la provisión, ¿qué onda? ¿Cómo fue para ti cuando tú de repente estás dejando tu trabajo, te estás yendo a Tepoztlán, y ahora? Y ahora que sigue, ¿no? Mira, uno necesita unos ciertos, ¿cómo le podríamos llamar? Picores, ¿no? Lo que significa que si no te duele algo, no te mueves, ¿sí? Entonces,
para mí entender que trabajé mucho tiempo y tuve un buen ingreso, pero no tenía vida para disfrutarlo. Entonces, ¿y de qué me sirve? Si está todo acumulándose tal vez en una cuenta de banco, ¿y qué hago con él? Porque no tengo vida personal. O no puedo tener una vida personal, no me lo permite porque tienes tal vez tienes el recurso del cheque que llega cada mes, que es la seguridad, entre comillas, que nosotros pretendemos seguir, pero no tienes un espacio para hacer algo útil con eso. O inclusive algo sencillo, no puedes disfrutar de una comida. Claro. O sea, no puedes degustar una comida con la tranquilidad que te proporciona ese espacio o darte ese espacio, no lo podías tener. Sí, no. Entonces, para mí fue pues otra de los temas de confrontación. Cuando yo dejo completamente eso, estoy del otro lado y ahora ¿qué hago? ¿No? Sí. Entonces, vivo 2 años de lo que eran los ahorros y después compré una propiedad por allá. Pero, ¿y ahora cómo genero recurso? Te confronta en que aprende a hacerlo de otra forma, hacerlo desde ti, hacerlo desde un talento tuyo propio, y primero pues lo encuentras, y cuál es mi talento, ¿no? Sí. ¿Qué vine a hacer yo a esta vida? Porque tengo muy claro que lo de allá ya no me funciona. No, y aparte el encontrar tu talento es, o sea, es conocerte. O sea, porque, y ese es ahí el detalle, porque tengo que conocerme y mucha gente no, o sea, nos damos la vuelta, o sea, buscamos la identificación en otros lados, o el reconocimiento, o lo que la familia dice de ti, o lo del trabajo dice de ti, el jefe dice de ti, ¿no? O tu pareja lo que diga de ti, pero ¿quién eres para descubrir tu talento? Claro, sí, andamos buscando por ahí patrones para sostenernos, que no tienen nada que ver con nosotros, pero no es sencillo de pronto girar y dar la vuelta y prender la luz acá adentro y encontrar, ¿y yo quién soy? ¿Y cuál es mi talento? ¿Y a qué vine? ¿Qué si vine yo a proponer a este mundo? Que no sea nada más una operación de trabajo, ingreso, trabajo, pago, ingreso, y así se van todos los días y todas las noches de mi vida. Y quería decir que por ahí no va. Claro. ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo le hice? Bueno, sí, mira, yo me tiré directamente al rendirme. Eso significa soltar, incluso soltar todo lo que conoces. Yo me di cuenta que todo lo que yo había estudiado, que todo lo que yo hacía, que todo lo que yo sabía, en realidad ahí en la montaña o para tomar un curso de mi vida nuevo no me servía para nada. Entonces había que desaprender y rendirte a ahora ver qué pasa conmigo, ¿no? Cuando te rindes y llegas a ese estado de vacío, de no pretensión, de no apegos, ¿sabes? O la postura del ego. La postura del ego de esta es mi personalidad. Es que yo quiero esto. Exacto. Eso habla de la rendición. Entonces yo en la montaña directamente me rendí y dije, pues yo no sé qué va a ser de mí, pero aquí estoy. Lo único que tengo claro es lo que yo ya no quiero más. Entonces, cuando tú entras en esa rendición, algo pasa que empiezan a llegar las personas correctas que te van a enlazar hacia el otro camino. Entonces yo empiezo a conocer gente ahí que me empiezan a hablar de un montón de temas que me conectan conmigo. Porque si nosotros vamos ahora a aprender otros temas de ahora como le llamamos hippie o cosas de la montaña o chamanismo o estas cosas, es volver a reprogramarte de otra manera hacia ellos. El camino no es hacia allá, el camino es encontrar la herramienta que te lleve hacia ti. ¿Sí? Entonces a través de eso yo me tiro a la aventura. Después surge la oportunidad de ahí de irme a Perú, a hacer unos voluntariados con organizaciones por allá, y tengo experiencias importantes que me llevan a entender quién soy yo, qué me gusta y todo, y empiezo yo a seguir ese patrón, ¿no? Entonces va uno recogiendo otra vez semillitas, pero si el camino es hacia ti es el indicado, ¿no? Entonces no es que sea fórmula, sino que de repente va a llegar un punto en el que tu rendición va a generar el cambio. Así es. Tiene que llegar uno al vacío. ¿Sí? Es importante el vacío porque el vacío es el que tiene la energía que
que te lleva a ti. Uh-huh. Porque si no, sigues buscando la programación externa. Uh-huh. Uh-huh. Yo cuando llego a ese vacío, a mí se me indica no sigas a nadie, uh-huh. compleméntate con todos, Uh-huh. pero no sigas a nadie, sí. porque si no te sigues programando. Sí. Uh-huh. Y sigues ingresando adeptos a ti que no te corresponden. Uh-huh. Hay que generarlos desde adentro, y desde adentro tienes que llegar al vacío, y el vacío es la rendición. Uh-huh. Es desprenderte de tu ego, personalidad y decir, no quiero nada. Sí. Y entonces, o sea, esta rendición puede ser por la situación por la que pases. Uh-huh. Es como, ya no está tu pareja, uh-huh, uh-huh. te puede encaminar hacia esa rendición de, ya no está, uh-huh. ya se generó ese vacío. Uh-huh. Ya no te gusta tu trabajo, vas a renunciar, renunciaste, puede que llegues a ese vacío, uh-huh, uh-huh. ¿no? O sea, puede pasar todo esto de esa manera. Uh-huh. Sí, y pasa, ¿no? Ajá. No sé, yo supongo que habrá quien lo ha experimentado, Uh-huh. pero es un desprenderte del personaje que no te está llevando a uh-huh. aportar lo que tú veniste a aportar aquí. Uh-huh. Uh-huh. Y me hablabas de que ya reconociste tus habilidades. ¿Cuáles son esas habilidades? Pues es que ni siquiera. Porque, por ejemplo, toda la o le llaman don, habilidades, uh-huh, cualidades, uh-huh. lo que tú traes al mundo, o lo que tú vas a aportar por misión de vida, todo uh-huh. eso. ¿Cómo llegas a eso? ¿Cómo llego a eso? Uh-huh. Mira, a través de esa rendición de, pues, a ver qué sigue. Uh-huh. Yo no sé si haya un tema para lo que ahorita tu pregunta que me llamas, ¿cuál es tu habilidad? ¿No? Uh-huh. A mí lo que me sucedió en experiencia fue que tuve la particularidad de recordar en rompimiento de tiempos. ¿A qué me refiero con esto? Que pude recordar yo mis vidas hacia milenios atrás uh-huh. y también hacia milenios adelante. Uh-huh. Entonces yo decía, ¿qué está pasando conmigo? Y cuando yo descubro todo ese rompimiento del esquema lineal del tiempo y reconozco quién era, quién soy y hacia dónde me dirijo a ser, en ese momento yo lo nombro como mis memorias del alma. Uh-huh. Entonces es cuando se me indica, hay que compartir esta información, porque tú no tuviste que aprender nada uh-huh. para llegar a ello. Uh-huh. Entonces, si alguien te pregunta cómo lo hiciste, tienes que tener muy claro, yo lo hice así uh-huh. y lo compartes. Uh-huh. Entonces se me da la indicación de escribir un libro y es ahí uh-huh. cuando escribo Semillas en el Cielo. Ahora, quiero aclarar uh-huh. que yo no había tenido ninguna preparación de escritura. Uh-huh. De hecho, yo tengo la facultad de ser disléxica. Okay. O sea, facultad de mi cerebro, porque uh-huh. no lo llamo como una enfermedad o como una disfunción. Sino simplemente opera así. Opera mi cerebro uh-huh. así, y luego entendí por qué mi cerebro opera así. Uh-huh. Porque es necesario energéticamente para los filamentos de energía del cerebro, uh-huh. si abre en abanico hacia romper la linealidad del tiempo, uh-huh. pierde energía en lo que es el lado izquierdo. Uh-huh. Entonces por eso tengo yo dislexia, soy un poco miope y todas esas cosas, y me cuesta mucho la operación de este lado izquierdo del cerebro, es decir, la aritmética básica. Uh-huh. Uh-huh. Llega un momento en que yo ya no puedo leer. Uh-huh. Porque el simple hecho de leer me duele la cabeza, me cansa y ya la información ya no entra. La configuración es distinta. Es distinta porque el lenguaje es distinto. Deja de ser lineal uh-huh. y se vuelve como en ovni, digamos, en esférico, uh-huh. ¿no? La energía esférica. Entonces, esa particularidad es lo que me permite a mí entender la vibración de otros tiempos. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, yo digo... Y romper la estructura lineal de la tiempo. Percepción uh-huh. y de la integración de información a través de, en este tiempo y en otros, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo lo llamo muy sencillo, lo que son las memorias del alma, uh-huh. que mucha gente acá lo llama los registros akáshicos, que uh-huh. tiene mucho que ver. ¿Qué es? El registro de información de todo el recorrido frecuencial que lleva un ser. Uh-huh. Y el todo. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, bueno, está ahí. Uh-huh. Yo tengo la posibilidad de abrirlo para mí sin buscar y sin estudiar y sin ningún tipo de técnica. Sí. Sucede. Yo pregunto, oye, ¿y para qué me sucede esto?
Y entonces recibo la información porque se contacta con otras frecuencias y otras energías que están... O tus propios los guías, propios ¿no? guías, etcétera, ¿no? Entonces, porque sí se necesita ¿y esto para qué? Porque es la primera vez que yo conscientemente me encuentro con esto. Entonces yo escribo el libro. Y aparte es como, bueno, siempre se dice, ¿no? El maestro llega cuando el alumno está listo. Exacto. Y también aplica la información llega cuando tú estás listo. Entonces llega todo esto y tú dices, ¿y esto para qué? O sea, en este punto de mi vida en donde el vacío se vuelve a llenar, pero con todo esto. Todo el contexto diferente. Y ahora es como de aquí para adelante, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y entonces yo pienso que a partir de ahí empieza la gran aventura de mi vida, en donde no hay un guión, no hay una expectativa. Pienso yo que a partir de los 32, 33, que es cuando yo a los 33 me voy a vivir a la montaña, entonces a partir de ahí es donde empiezo el reconocimiento de quién sí soy y que sí vine sin saber. A mí me llevó la confianza y la certeza de que era algo más mío. Ese camino era más mío. Entonces lo empecé a seguir. Y es cuando empiezan a llegar las cosas y todo, porque yo siempre me pregunté, ¿y si yo me siento en este pasto o en esta piedra, por qué escucho cosas? ¿Por qué siento que empiezo a hablar con el árbol o me empieza a dar como información? ¿O estoy yo sentada en este río y resulta que me empiezan a llegar un montón de ideas, ¿no? Entonces ahí es donde comprendo la intercomunicación que hay con el todo y con todo. Pero desde el raciocinio no le hace sentido. No le das ninguna utilidad y no escuchas. Y eso son las memorias del alma. O inclusive el raciocinio lo clasifica, ¿no? Ay, es que estás imaginando. Ya lo metió en una cajita. Sí. Ya lo metió en la cajita. Y lo archiva, ¿no? Lo acomoda. Ya lo metió en la cajita de que de aquí para acá te lo imaginaste. Ay, es que estás muy estresada. Ya lo metió en la cajita del estrés, ¿no? Así es. Y así, o sea, esta cuestión de quererlo ordenar a nivel mental. Para sentirnos en seguridad, ¿no? Sí, el cerebro necesita identificar, necesita separar, necesita seccionar y titular cosas, ¿no? Es la manera en como aquí en un 3D operamos y es bien útil, ¿no? En astrología eso le llamamos Saturno, ¿no? Entonces, porque eso otra vez es bien importante porque yo hacía las cosas, las sentía y iba así como el borras en el camino. Pero después de escribir el libro, la astrología me permite darle un aterrizaje a todo, de entender por qué sucede todo a nivel ciclos. Entonces yo digo, ya entendí. O sea, si el todo te estaba hablando, de repente te dice, el todo está organizado. Así es. Uy, sí, lo acabas de definir exactamente tal cual. O sea, el todo está organizado. Y comienzas a ver esta organización y te empieza a caer el 20. Y por eso llegas a astrología. Sí, yo a través de la astrología, que fue también bien fortuita la cosa, llega a través de un video que yo veo en YouTube. Entonces, este chico que estaba hablando, un chileno, un astrólogo que ahorita es muy importante, Pablo Flores, que es así tan antiprofesional como yo, digamos, tan antipersonaje. Por eso me identifiqué yo con el clásico astrólogo, no el conferencista, intelectual, sino un chavo en chanclas, con un corazón abierto y hablando de astrología, ¿no? Entonces yo digo, él lo que está diciendo me resuena completamente desde una resonancia interna, que eso es la vibración del universo, absolutamente luz, sonido y forma es resonancia. No, y de hecho cuando te resistes eso hace que te duela. Sí, te duele, sí. ¿No? O sea, me estoy resistiendo a sentir y por eso me duele más. Te duele más, ¿no? Exacto, sí. Entonces, él da información que yo identifico como yo quiero aprender de eso. ¿Y qué tal si yo aprendiera de astrología? ¿No? Y empiezo y no paré. No paré hasta descubrir que era el sentido aquí en la Tierra de todo lo que yo estaba percibiendo y viviendo. Y por ejemplo, se abre este abanico que me dices, en cuestión del tiempo, o en cuestión de los ciclos y las cuestiones eternas, ¿no? ¿Cómo entra la astrología ahí? Pues entra porque
las leyes del universo son 3, son luz, sonido y forma. Y la astrología es la que le viene a dar forma geométrica, matemática y la estructural que nosotros entendemos en esta 3D. La astrología no es otra cosa más que los ciclos planetarios, ciclo tras ciclo tras ciclo. La geometría son ciclos esféricos, patrones. Es como, por ejemplo, el dibujo que hace Venus de la florecita. Sí, ¿no? O sea, o el infinito del movimiento de la luna. Exacto. Y todo eso tiene un impacto energético sobre nosotros. Y nos hace ser operacionales en toda nuestra vida y nuestro sostén aquí. Entonces nosotros somos patrones de ciclos astrológicos. Y de hecho, cuando yo recuerdo hacia atrás, 12,000 años atrás, en mis vidas hacia allá, yo entiendo que todos éramos astrología. Todos nos movíamos. ¿Cómo? Okay. Y yo, ¿Cómo es eso? Sí, porque de repente es... bueno, yo siento que nuestros antepasados tenían esa conexión directa de estar en constante observación y de ahí organizar lo que se hacía abajo, ¿no? Así es. Llega un tiempo de fractura en donde nosotros ya no observamos el cielo y nos organizamos como queremos acá abajo, sin entender los ciclos, sin entender nada de lo que nada de lo que nos describe arriba, lo aplicamos abajo, simplemente se hace como quiero comprender, entender o hacer. Así es, ¿no? Lo acabas de decir tal cual. Y entonces, ahorita me habla, somos seres astrológicos con esos ciclos internos, ¿cómo lo comprendo en mi día a día? Esa es la astrología, que yo pienso que tendría que ser funcional y que tendremos que ser conciencia nosotros aquí y ahora de conocer. Porque también, como tú lo dices, en el momento de la fractura y que sale esta información de nuestra educación acá, se convierte en pagana, en banal, la astrología son los horóscopos de las revistas y todo esto, cuando en realidad no es así. Se demerita, ¿no? Se demerita. Porque ¿no? simplemente es el tip. Claro, claro. No es una cuestión interna de tu ser, sino es el tip astrológico, ¿no? O sea, pero no con esa profundidad de decir, a lo mejor es un rasgo que te caracteriza, a lo mejor es una influencia energética que hoy tienes, o un ciclo por el cual estás pasando, ¿no? Así es. Entonces, para mí es una de las herramientas, porque no es la única, por supuesto, hay un montón de herramientas más, pero para entender cómo opero yo en sentido y conciencia aquí, para qué estoy acá, cómo estoy conformado, qué me sustenta, porque yo sé que estoy construido de algo, pero no sé de qué. Y por ejemplo, yo llego, ahorita con todo lo que me estás diciendo comienzan a darse muchas incertidumbres, ¿no? Hacia mí mismo de, a ver qué onda, entonces yo cómo estoy, o yo cómo voy, ¿no? Sí. ¿Cómo yo iría contigo a una sesión y cómo trabajarías conmigo con estas herramientas astrológicas? Mira, lo básico es cuando tú decides encarnar, lo que es aterrizar otra vez acá, ¿no? Entonces, entrar al ciclo. Entrar al ciclo, y a eso le llamamos el nacimiento, ¿no? El nacimiento surge a partir de que tú cruzas el umbral de estar en el universo y en el cuerpo de mamá, atraviesas y naces y ya te conviertes en un ser independiente que ocupa un espacio físico con tu cuerpo afuera. Eres un individuo, pero ese individuo necesita reconocer su programación frecuencial cíclica en el universo. Es decir, energéticamente, ¿quién soy? Álmicamente, ¿cómo estoy configurado? Entonces, con tu fecha de nacimiento, exactamente a la hora que tú naciste, los planetas tenían una posición particular ahí arriba. Y en esa latitud, longitud, segundo en especial, a ti te impactaron y te programaron de una manera específica para que tú operes y te sustentes aquí en la vida. Con una meta, con un objetivo, con unos atributos en particular y con un trazo de qué vienes tú a evolucionar, a intercambiar energéticamente ahora en esta vida. Entonces, cuando tú naces es como si hiciera una fotografía en el cielo de cómo están los planetas en ese momento, se hace una lectura frecuencial de cómo te impactaron a ti para saber cómo estás programado tú. Entonces, en el momento que hacemos una lectura astrológica, es de una carta natal,
entendemos cuál es tu mapa, cuál es tu patrón, cómo ves, sientes y accionas tú en particular en el mundo, con ese código de barras tuyo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que llegamos acá, no tenemos ese planteamiento, ese mapa independiente, y entonces andamos siguiendo patrones de cosas que no somos, creyendo que eso es lo correcto, ¿no? Y hacia allá se nos lleva, y está ahí en donde nos damos de topes, ¿no? Hasta que vas encontrando, o la misma vida te va como llevando hacia ver cuál sí era mi patrón, qué sí había escogido yo, porque por ejemplo, materiales hay un montón. Si lo vemos como una casa, tú puedes construir o tener una casa de madera, de bambú, de cristal, de ladrillo, de mármol, piedra, ¿no? Cada casa está constituida de algo, ¿no? Entonces, ver de qué estás frecuencialmente constituido tú a través del impacto que te hicieron los planetas y los astros ahí arriba, es entender cómo opero yo. Si soy un ser más de agua, más de tierra, más de impulso, más de fuego, ¿no? Si mi energía es para operar demasiado o para sentir demasiado o para crear demasiado. Entonces todos tenemos un vínculo perfecto en forma de manifestarnos. Entonces ahí viene esta cuestión de cuando reconoces eso, o sea, tu frecuencia energética, tu afinidad energética, todo esto, es cuando te empiezan a caer 20 de, es que por eso soy así. Claro. Es que con razón resueno con esto. Exacto. Son rasgos de personalidad. Rasgos de personalidad, exacto. Y luego puedes decir, ¿y para qué? ¿No? Porque entonces dices, bueno, ya tengo una lectura astral, ya sé quién soy, cómo estoy constituido y todo esto, ¿no? Lo ideal es, si yo estoy integralmente constituido, ¿cómo embono yo con todos? Exacto, era lo que te iba a preguntar, porque tú ya ves tu mapa, comienzas a identificarte energéticamente, el impacto e influencia de todos los planetas. Cuando naciste, lo que vienes, no a trabajar, pero sí a experimentar, ¿cómo entra tu mapa con a lo mejor el mapa de la familia? ¿Me entiendes? Es que es fascinante, la astrología es fascinante porque me estás hablando de que somos como ese engrane que vibra, ¿no? Por las leyes que me decías, luz, vibración y forma. Bueno, ya soy luz, estoy vibrando, ya tengo la forma física que es parte de este lugar, ¿no? De este universo. Y ahora mis demás engranes, ¿cómo entran? Tendremos que entenderlo tal cual así, ¿no? Si somos acá y somos una red, formamos un punto de engranaje de esa red. Es como un gran rompecabezas, en donde yo tengo que entender cómo está configurada mi pieza, si tiene 2 pancitas, 2 huequitos, 2, etcétera. Porque entonces yo embono perfectamente con la geometría de alguien más. Y de hecho embono energéticamente con quien me va a nutrir y complementar a mí en trabajo, en espejarme, en evolucionar, en todo. Entonces me empiezo a rodear y entrelazar con las personas exactas que van a formar mi gran rompecabezas. Y eso es importantísimo, porque entonces ya empezamos a entrar en la astrología familiar, en la astrología transgeneracional, en ¿por qué yo escogí a esta mamá? Porque yo necesito embonar con ella para mi propio trabajo evolutivo. Y entonces vamos encadenados, ya no nada más soy yo, sino ya es mi mamá, mi hijo, mis hijos, la abuela, el novio, la pareja, lo que sea, los amigos, los enemigos. Oye, y entonces también entra el trabajo. Entra todo. Las relaciones laborales que pueda llegar a tener. Entra todo. Y de hecho, esto puede ir en niveles tan arriba y tan abajo como se pueda, porque engrana en todos los niveles. ¿A qué me refiero con esto? Existe astrología empresarial. Sí. En donde se ve la particularidad de las personas energéticamente, alguien que es mucho fuego, muy impulsivo, muy energético, muy líder, muy impositivo, lo ponen en ventas,
porque es alguien que va a saber dirigirse a cerrar una venta sin ningún tipo de miedo. Abrir mercado. Abrir mercado, si le ponen ahí una agüita muy sensible que le da miedo hablar, pues no va a ser una buena. O muy emocional. Muy emocional, entonces agarras al emocional y lo pones, por ejemplo, en la parte de contacto con las personas, atención al público, recursos humanos. Relaciones públicas. Entonces, desde ahí viéndolo, digamos así, muy operacionalmente, en una empresa funciona muy bien, porque es como si tus elementos los acomodaras en estrategia perfecta, como si fuera un juego de ajedrez. Como ¿de dónde va? El rompecabezas. El rompecabezas y las piezas, y empieza la productividad, porque cada quien está donde embona. Y eso, me dices productividad, pero sería como la realización de cada persona. No, es que para mí es increíble estar en ventas, porque siento que ahí saco todo lo que yo traigo, ¿no? Claro, sí, no vas a acomodar a alguien de mucho fuego en que tenga que ser amable y cordial con el cliente o tenga que dar servicio, porque no lo va a hacer. No porque sea malo, sino porque está configurado para operar de cierta manera y ser productivo y útil, porque así es. Y por ejemplo, ¿te ha pasado que astrológicamente te den la recomendación de que la empresa cambie de giro? Sí, digo, yo no me dedico a la astrología corporativa, ¿lo has pero visto? sé que existe, sí, porque es como si fuera, o sea, se trata de ver a la empresa como un ente en particular. Entonces, por ejemplo, si yo trato a alguien que... Como un macroorganismo. Con un macroorganismo que tiene una identidad fija, una personalidad fija, un objetivo fijo. De hecho, hay cartas astrales para empresas. De cuando inicia una empresa, entonces está cargada de una energía porque recibe frecuencialmente impactos, ¿no? Entonces esto es... y aparte emana energía. Energía. Tiene una personalidad. Así es. Entonces tal cual se hace una lectura de eso y si el giro no va para allá, si no va para el otro lado, se hace la recomendación, por supuesto, ¿no? Entonces pues ya será cuestión del dueño si elige o no. Si se vuelve adaptable, ¿no? Si atiende la recomendación y dice, creo que puede ser una buena idea dirigirnos hacia otro mercado. Así es, sí. Y de lo que me gusta de esto es que nunca acaba. Siempre está en crecimiento, es decir, yo me dedico a la visión de la astrología del alma, ¿no? Es una astrología mucho de Jung porque yo observo mucho la sombra, observo mucho los bloqueos, observo mucho Saturno, Plutón, que son los que nos dan realmente el trabajo que venimos aquí a trascender, y es el que más trabajo nos cuesta. Observo también mucho Quirón, que es la herida profunda, que no te permite a ti salir en el impulso de lo que sí vienes a representar acá. Entonces sí es una lectura bastante fuerte a nivel personal, porque sí es una confrontación en donde lo quieres o no lo quieres, por lo que yo pasé, digámoslo así, ¿no? Ese proceso de rendición. Entonces a mí me parece que eso es útil, por eso me dedico a ello, pero lo puedes aplicar en un montón de cosas, en empresas, y en engranajes hay astrología familiar, hay astrología de parejas, se llama sinastría, se llama carta compuesta, en donde se ven las energías de dos personas. ¿Por qué se llama así y no de pareja? ¿O porque idealizamos el concepto de pareja? Sí, porque no nada más puede ir a pareja, sino por ejemplo a socio. Si yo me voy a asociar con alguien para abrir una empresa, ¿cuál es nuestra energía, no? También, por ejemplo, puedes hacer una lectura de mamá-hijo. ¿Cuál es el cometido energético de la conexión de mamá-hijo en este momento? Así, o por qué no puedo tomar decisiones, por qué me cuesta trabajo cuando a lo mejor no tendría por qué, ¿no? Claro, y también entender el embonar de yo llevo la parte emocional porque la otra persona es quien lleva la parte de impulso, de acción. Entonces ahí nos complementamos, ¿no? Ahí yo recibo lo que él me aporta y al revés, digámoslo así. Entonces es interesante entender que no estamos solos y que tenemos que embonar. Pero eso no lo podemos hacer si no entendemos nosotros primero cómo estoy yo constituido. Exacto. ¿Cuál es mi trabajo a trascender, a evolucionar? ¿Cómo yo veo las cosas? Y sobre todo llegar a respetarme y aceptarme. Porque siempre vamos con la inercia de algo tengo chueco, estoy mal, seguro, no hago las cosas bien y no me comporto como la sociedad me indica para ser aceptado. O sientes que hay un potencial latente, ¿no? Sí. O sea, es como, podría, pero hay algo que no, o sea, hay algo que no puedo explicar. Pero siento que no me está permitiendo ser. Así es, ¿no? sí.
todo ese cúmulo de cosas lo podemos detectar ahí. Y también es un proceso evolutivo. Ahorita la astrología se está tornando en transformación para decir, nada más observo dónde estoy atorado yo, sino cómo hago para trascenderlo. Es decir, venimos a trascender nuestros propios patrones, por eso escogimos ese trabajo, ¿no? Antes se decía en una astrología bastante clásica de no ni te cases, porque tienes ahí a Saturno en casa 7, entonces no, ni te va a caer pareja, ni le busques, ¿no? Y ahorita es, qué interesante, este es el trabajo de cómo te transgredes tú, en decir, te transformas, para poder evolucionar esa parte, ¿no? Entonces la astrología se convierte en evolutiva y en un trabajo de conciencia y de humanidad bien fuerte. No es determinante. No, al contrario. Aquí la cuestión es transformarte. O sea, no es decir, es que tengo esa influencia y es que me tocó, es que vivo de esta manera, sino más bien es, hay que buscar la herramienta para transformar eso. Que ese sería el punto para trascenderlo, o sea. Ese sería el punto, pero la pregunta me lleva a una pregunta anterior, ¿y qué tengo que transformar yo? Porque transformar, bueno, pues sí, pero yo qué transformo y cómo lo transformo yo, ¿no? Sí. Entonces es ahí donde la indicación de tu mapa, porque nosotros escogimos eso. No es así de, ay, me tocó, no. Las cosas no nos tocaron en ese sentido. Nuestra alma, nuestro ser multidimensional, antes de venir acá, dijo, este patrón es el que yo ocupo para el intercambio importante de evolución de mi alma ahorita, esta vida. Este es el área de aprendizaje. Exacto. Este es el área de opción. Este es el área de opción. La idea es venir a manifestarlo y representarlo y, digamos, graduarme en eso, ¿no? Para que, terminando yo esto, continúo mi espacio evolutivo ahora con otra configuración. Y es ahí en donde vives la experiencia y trasciendes la experiencia. Es la idea, es justamente la idea, ¿no? Entonces es una herramienta muy terrenal, muy en trazo matemático, frecuencial. Al ver una carta natal es así, números y rayas en un esférico. Entonces lo puedes ver, lo puedes medir, lo puedes palpar. Es a diferencia de otras herramientas que nos llevan hacia allá, como por ejemplo podría ser el tarot, la bola mágica, todo esto que ya son lenguajes mucho más subjetivos, ¿no? Más intuitivos. Y esto nos da la posibilidad de verlo a nivel ciencia, ¿no? A nivel, este es un papel, un trazo geométrico, donde está marcado puntual ahí la frecuencia de, el código de barras de cada uno, ¿no? Y una configuración que estuvo en el momento de tu nacimiento. Es eso, correcto, así es. ¿Toda esta información llega a un libro que tú escribiste o el libro es otra información total, o sea, complementaria o ya de haber evolucionado en todo este aprendizaje? Fíjate que el libro habla de un proceso astrológico sin hablar de astrología. Ok, y el libro es Semillas en el Cielo. Semillas en el Cielo. Yo en el libro hago un recopilado de cómo me transformé yo, cómo logro romper los patrones para llegar a lo que yo llamo ahí mis memorias del alma, que es lo que yo recuerdo en mi vida sin tiempo, ¿no? Hacia atrás, hacia adelante. Compartes tu experiencia. Comparto la experiencia y hago una confrontación de cuál está siendo tu camino y si estás realmente viviendo el proceso de rendición, ¿no? Sí. En donde hay que soltar y doy como el espacio de mi experiencia, cómo lo viví yo, porque tenía que ser así, tenía que ser bien experiencial, porque yo en el libro no hablo de teoría en lo absoluto, porque no me considero estar preparada. Volviéndolo más intelectual, ¿no? Exacto. Más de datos o de cifras. Más de datos, pero cuando yo estudio astrología me doy cuenta que a lo que llegué yo en esa experiencia de Semillas en el Cielo fue a reconocer mi propio patrón. Y por ejemplo en tu carta natal viene esta cuestión de la creatividad y enfocarlo a escribir. Sí, ahí está tan marcado mi sol con Plutón juntitos, que es el rompimiento, la muerte, o sea, la energía de Plutón es fuertísima, es muerte y renacimiento total. En una bifurcación de tu vida total, y yo lo tengo juntito a mi sol, a menos de 1 grado, quiere decir que la energía de Plutón me abraza
Y por eso fue natural. Y fue completamente natural. El desprendimiento está en la casa 3, que es la casa del aprendizaje, la comunicación y la expresión a través de la oralidad o hablar, de la escritura. Expresar. Ajá, ¿sería? Expresar. Entonces, resulta que eso está, mi carta es desde que yo nací, y yo termino el rompimiento haciendo esto. Ahora me dedico a la astrología, me dedico a dar talleres, me dedico a dar clases de astrología, escribí un libro, entonces es donde yo indico que el patrón ha seguido tal cual, de manera perfecta puntual. Y divina y puntual, ¿no? De lo que es mi camino acá, y también puedo entender hacia dónde voy. ¿Qué recurso puedo seguir yo? Por supuesto, trabajando para seguir caminando. Y entonces para ti es estar como pez en el agua, estás en tu elemento. Sí, ahí estoy, porque decidí romper, ¿sabes? Entonces, yo pienso que ahorita hay mucha gente que está con la necesidad de yo necesito romper para dirigirme hacia el camino que sí es auténtico conmigo, al que sí vine yo, donde sí me siento pleno, donde sí soy en todo mi potencial, en mis talentos. Y no estar en algo que seguí por un patrón de simplemente indicación, ¿no? De que eso es lo correcto cuando para mí no lo es. Entonces sí, en mi carta está perfectamente marcado. Yo me apoyo bastante de el trabajo sobre mi carta, porque yo dije, si yo lo decidí desde una conciencia más alta de mí, ¿en quién voy a confiar? Pues en ello, ¿no? Y en la certeza de eso, y lo voy siguiendo y me siento completamente plena, ¿no? En ese sentido. ¿Qué es lo que hago? Bueno, ¿qué utilidad? Apoyo a los demás a dirigirlos en que yo sé leer una carta astral y les hago lecturas, digo esto y esto y esto y lo otro, y la gente empieza a entender completamente el sentido de sus patrones y de su vida, y ver su mapa y decir, a partir de ahora tomo responsabilidad y tomo decisiones de qué quiero hacer conmigo. Y ahora en un nivel más elevado estoy en el Centro Holístico de México. Un saludo a todos los maestros y a Alba, extraordinaria familia divina por ahí. Estoy ahora preparando astrólogos, ¿sí? Estoy dando clases de gente que quiera venir de manera muy sencilla y muy práctica a aprender esto, a leer su propia carta astral, y también verle la utilidad de servir, ¿no? De cómo le enseño también a alguien a tomar lectura y responsabilidad de esto. No es como prender un mapa, una luz por ahí. Sí, porque me hablas, o bueno, la astrología nos habla de la influencia planetaria y de las casas, ¿no? O sea, tiene una relación directa más tu mapa de cómo estuvieron ubicadas estas influencias al momento de que tú naciste. Tú lo que nos enseñas es cómo interpretar todo eso, todo el conocimiento detrás. Sí, porque digo, yo me dedico a dos cosas en particular, o a hacer lecturas natales de la persona para observar su vida, de cómo está configurada, de cómo está impactada, cuál es su código de barras, cuál es su misión, su potencial, su bloqueo, todo lo que es el trabajo, para que tome una decisión diferente en su vida, si dirigirse hacia allá o seguir en el patrón normal, pero ya tiene un conocimiento de conciencia de sí mismo. Sí, es como, por ejemplo, ahorita estamos por cerrar el año, ¿no? Y queremos generar muchos cambios, o estamos sintiendo la influencia de esos cambios, ¿no? Y estos cambios pueden venir desde esta cuestión subconsciente de, como tú dices, lo que mi ser superior eligió para ir trabajando en esta vida. Entonces, de repente, digo, no importa que sea inicio de año, fin de año, o esté empezando el año también, pero sí es importante que veas como tu mapa, ¿no? ¿Qué vienes a trabajar? ¿Qué vienes a hacer? Es importante, ¿por qué? Porque hay que alinearnos a la autenticidad de uno mismo, ¿no? La era que viene ahorita, es decir, a la que nos estamos aproximando, es la era de Acuario, en donde yo necesito entender mi potencial individual para poder conjuntarlo con los demás. Entonces empieza la sinergia de la unión, de todos somos uno, pero yo no me puedo unir al otro si no sé quién soy yo, porque no tengo nada que aportar. Lo que me decías, el engrane, claro, ¿no? El engrane. ¿Qué tipo de engrane soy para estar en este mapa? Exacto, porque ¿Qué papel juego? Imagínate un rompecabezas con todas las piezas iguales, ninguna embona con cuál. Sí. Entonces hay que entender cuál es la mía
y dónde embona de manera perfecta, y entonces el todo y el todo somos uno empieza a tener sentido porque yo encontré mi particular lugar donde yo voy. Pero antes que eso me hice cargo de mí mismo. Sí. Y de manejarme integralmente de quién sí soy yo. Okay. Y pues esa es la idea, y o sea, eso es cuando una persona me pide una lectura, y trabajo terapias en ese sentido de lectura natal con la persona, y también me pareció bastante útil ya aprender a entrenar gente que también aprenda a leer una carta astral y cualquier carta astral, para que ya sea que se quiera dedicar a eso o hacer servicio a su familia. La lectura de los niños, la lectura de los hijos es fundamental, porque son las generaciones que están llegando ahorita. No, y aparte yo creo que para una mamá, o sea, Claro, es importante claro. entender la personalidad de los chicos, ¿no? Sí, así es. Y las cuestiones a trabajar, ¿no? Porque a lo mejor la mamá ve cierta desconfianza, o a lo mejor un hijo es más más aventado, el otro es más tímido, y esos rasgos de personalidad vienen a lo mejor por lo que tienen que trabajar cada uno. Claro, ¿no? sí. Qué mejor verlo desde Pienso yo que no hay información más útil para mamá que entender cuál es la configuración de su hijo, ¿no? Ajá. Y entonces apoyarlo, encaminarlo, ir hacia allá, en lugar de lo que habíamos hecho generacionalmente durante tantos siglos, de imponer, ¿no? A los niños, esto tienes que hacer, pero no me gusta, pero esto tienes que hacer, sí. pero mamá, pero, ¿no? Pues, ¿qué crees? Se nos fue. Uy, de qué volada, rápido. de volada. De Entonces, volada. pues te agradezco mucho el que nos hayas platicado más acerca de astrología, que nos hayan caído más 20s. Van a aparecer durante el resto del programa todas tus redes sociales para que se comuniquen contigo para tu siguiente taller que me dices que vas a tener. Y pues de nuevo, muchas gracias. No, hombre, al contrario, Jacob, muchas gracias de toda la gente de Om Radio. Un placer, con todo gusto. Pues nos vemos hasta la próxima semana. Ya se nos acabó el tiempo. Que tengan muy buenas vacaciones y pues muy buen inicio de año. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Adiós. Chao.